Cuando empezamos, y yo lo anuncié en la apertura de sesiones de este año, que íbamos a trabajar en el rediseño del transporte público para el transporte urbano de Olavarría, y es por eso que el miércoles ingresaron 2 expedientes al Consejo Deliberante, uno para extender la concesión al transporte interurbano y otro para relicitar el transporte urbano de Olavarría. Un gran desafío, lo sabemos, estamos convencidos de que el trabajo que venimos haciendo interdisciplinario entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Gobierno, de la mano de Transporte, de Hacienda, de Obras Públicas, la Facultad de Ingeniería, es un trabajo muy bien pensado que arrancó ya hace unos cuantos meses a principios de este año y que bueno, ya lo tenemos listo y terminado para presentar al Consejo Deliberante para que los concejales puedan empezar a estudiarlo, a evaluarlo y a analizarlo. Hay cuestiones que son realmente importantes, como por ejemplo la posibilidad de que los pasajeros puedan hacer un transbordo de un colectivo a otro pagando un solo boleto, el cambio de recorridos para que algunas líneas sean más cortas y otras más extensas, pero que puedan confluir todos de acuerdo a lo que dijo el estudio que hizo la facultad, de dónde subía y dónde bajaba cada pasajero. Vamos a cubrir y cumplir con un reclamo histórico de, por ejemplo, el barrio Matadero, que nunca llegó el transporte público. Con el rediseño de líneas, la idea es que lleguen al barrio Matadero y a los parques industriales. Circunvalación y trabajadores, donde los trabajadores van a poder tener la posibilidad desde cualquier punto de la ciudad, pagando un solo boleto y pudiendo hacer un transbordo de una línea a la otra, de llegar al parque industrial. Por lo cual es un cambio de paradigma en el transporte público de la ciudad de Olavarría. Lo primero que hicimos, lógicamente, fue empezar a trabajar sobre un tema de la cobertura, ¿sí? ¿Cómo cubría el servicio de transporte público distintos aspectos? Y entre esos aspectos, aquí se ve, esto que ustedes ven, ese mapa que ven ahí, es la densidad de población de la ciudad y una banda por donde están las líneas actuales, y lo que hacemos desde el transporte público se plantea que más o menos una banda de 250 metros a cada lado de la línea es una buena accesibilidad al sistema de transporte público. Por lo tanto, la cobertura que está dando actualmente el servicio de transporte público es el que se ve ahí. ¿Qué hicimos? Claro, eso es una cobertura estática. Lo que uno dice es, yo sé que una línea de colectivo pasa por acá enfrente y que 250 metros a los costados está cubierto. Pero lo que no sabíamos, y es lo que es muy difícil de conseguir en ciudades de este tamaño, es cómo se mueve la gente. Y las ciudades grandes, si hoy ustedes van a Rosario, van a Mar del Plata, a Córdoba, cualquier ciudad de esa tiene una encuesta de origen-destino. O sea, fueron a los hogares y le preguntaron a la gente ayer cuántos viajes hizo, en qué lo hizo, en qué hora lo hizo y por qué motivo lo hizo. Lógicamente son muy costosas, el tiempo también es alto. Entonces lo que nosotros diseñamos para saber cómo se movía la gente aquí en Olavarría es lo que ustedes habrán visto en los medios, el sube y baja que le llamamos. No fue muy ocurrente, por lo menos no fue muy creativo, ¿no? La idea era esta. Se subió Gabriel y Ignacio Zapata y algunos de los recursos municipales también, de las personas municipales, en un colectivo. Uno se subía delante del colectivo, en la puerta de adelante, y otro se subía, estaba atrás, en la puerta de atrás. Cuando se subía, por ejemplo, en la facultad, que le llamábamos zona 18, el que estaba delante al pasajero le daba una tarjetita que decía zona 18. Y cuando se bajaba, que se bajaba por detrás, se la daba al estudiante que estaba atrás, y si se bajaba en la zona 1, que es la del centro, entonces la ponía en la cajita que estaba en la zona 1. Cuando llegábamos a los destinos, lo que hacíamos era contar cuántas 18 estaban en la 1 y así obteníamos cómo se movió, o obtuvimos cómo se movió en distintas horas punta los pasajeros de transporte público. Y acá es donde queremos hacer una aclaración. No estamos diciendo que la ciudad se mueva así. Lo que estamos diciendo es que los pasajeros que hoy están encima de un colectivo, tenemos una idea de cómo se mueve y eran los que menos queremos molestar. O sea, queremos ver cómo se mueven para seguir respetando sus necesidades. Se trabajaron de 7 a 8, de 12 a 13, de 17 a 18, que son las horas punta.
Se dividieron en secciones todas las líneas, todos aquellos colorcitos que ustedes ven, no es para complicarlo, sino para que vean la diversidad de secciones que tenía. O sea, cada línea estaba dividida, por ejemplo, en 15 secciones, en 7, en 9, en 13, y era eso luego trasladado a una zonificación que hicimos de la ciudad que obedece a los barrios. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros lo que queremos saber es cuál es la matriz origen-destino y cuáles son las líneas de deseo de movilidad, que ahora les vamos a contar de qué se trata. Esto es una matriz bastante pesadita, pero es como dicen, para los padres no hay chico feo, ¿no? Es lo que nos gusta, somos ingenieros. Pero lo que sí, lo que podemos ver acá es que la zona 1, que es la zona del centro, es la que tiene la mayoría de los colores rojo y naranja, que son las que representan el 1%, las naranjas, y el 2% de los viajes que se midieron en el día están representados por esos cuadraditos. Y si se fijan, están ubicados siempre sobre la zona central, sobre la zona 1, ya sea sobre fila 1 o sobre columna 1. Lo cual nos muestra que tiene importancia todavía el centro y probablemente para la barriga lo siga teniendo durante mucho tiempo. Entonces, para nosotros el centro es y seguirá siendo por un tiempo uno de los puntos a tratar adecuadamente. También lo que observábamos cuando uno mira los orígenes, más o menos ahí está la distribución de todos los orígenes y empiezan a ver las más naranjas, las más fuertes son las que tienen los mayores destinos de la ciudad. Siempre termina siendo la zona 1, las zonas... tocamos... Ahí está. La zona 7, que es la zona del hospital. Por ejemplo, la zona 15, que es el barrio Jardín, que tiene un uso importante del transporte público. Entonces, cuando analizábamos los orígenes o analizábamos los destinos, podíamos obtener quiénes se están subiendo al colectivo. Y por otro lado, también podíamos saber, con esto que se llama línea de deseo de movilidad, es cómo se quiere mover el pasajero que se sube al transporte público. Como gran descubrimiento, que tal vez ustedes ya lo sabían, pero para nosotros, para darle certidumbre al trabajo, tenemos que ponerle un número, es que la mayoría de la gente no atraviesa el centro con el colectivo. No importa si la línea sigue, la mayoría de la gente baja o sube en el centro de la ciudad. Entonces, había líneas que llegan llenas hasta el centro y el último tramo lo hacen vacío porque en definitiva terminan siendo líneas que la gente tiene como destino el centro. Y a su vez, en horarios del mediodía, lo que pasa es que se carga en el centro para ir hacia los barrios. Eso nos dio un poco la idea también de cuál era el sistema futuro. Y por otro lado, cuando ven, las rojas son las que... Gracias. Las rojas son las que tienen la mayor cantidad de viajes. Las naranjas son algunas que tienen el 1% de los viajes. Y si se fijan ahí, recién empiezan a aparecer algunos que no pasan por el centro. Algunas flechas que no van desde la periferia al centro, sino que aparecen periferia a periferia. Algunas vinculadas con establecimientos, como puede ser la facultad, como puede ser la zona de la escuela técnica, y otras también vinculadas con establecimientos de salud, como el hospital, lógicamente, ¿sí? Gente que no pasa por el centro porque va al hospital. Por lo tanto, también nos empezó a definir algunas prioridades. Pero a esa cobertura básica que tenemos hoy, la primera variable que queríamos mantener era mejorar la cobertura, como dijo el intendente, y cuáles eran los equipamientos que veíamos que no tenían cobertura, los equipamientos industriales, logísticos, algún equipamiento de servicios, y después también algunas zonas, como pueden ser algunos barrios que tenían algún sistema de cobertura un poco más débil. Y aquí nos encontramos con lo que vendrían a ser las líneas nuevas, ¿sí? Las que están en distintos colores ahí, y ahora vamos a ver cómo cubren y después la vamos a ver un poco más en detalle. Pero la cobertura actual en hectáreas es de 2.363 hectáreas, cuando uno ve cómo esas franjas ocupan el territorio. En la futura empiezan a aparecer un poco mayor, de 2.548 hectáreas. La población cubierta son 71.560 personas y pasaría a cubrir 73.000 personas. Y acá hay un valor que no hace justicia. Cuando uno mide en términos de población la cobertura, se está olvidando de todo aquello, por ejemplo, el sector industrial. No lo podemos medir en población, pero sí se mide en importancia en términos de movilidad. Esta es la red que se propone, ¿sí? La cobertura que ustedes planteaban, ahí están con los colores.
Son líneas que básicamente se cortan en el área central, ¿sí? La gran combinación se termina haciendo en el área central justamente porque es origen y destino mayoritario. Y tendríamos desde la línea 500 a la 505 en este caso. En cuanto a revalorizar, pretendemos que el transporte público, y lo hemos charlado y lo hemos debatido en esta mesa, que el transporte público tiene que revalorizarse desde muchos puntos de vista. Desde tener una red como la que corresponde para un sistema que quiere subir pasajeros a un colectivo, en cuanto tiene que ver con esto, con adecuar las frecuencias a la estacionalidad de la demanda no es a lo largo de todo el día igual, por lo tanto la frecuencia tampoco tiene que ser igual. Incorporar los refugios en las avenidas e incorporar postes con información en las calles, no en todas las avenidas, no refugios en todas las calles porque el ancho de vereda de Olavarría no permite hacer un refugio, porque si no favorecemos al transporte público, pero le ponemos más obstáculos a los peatones y a las personas que van por la vereda. Por lo tanto, por un 3,15 que mide la vereda es imposible hacer refugio, pero sí en las avenidas o en los ejes troncales. Pero sí proponemos que haya información, que yo vaya a una parada, que aunque esté cada 300 metros, yo sé qué línea pasa por ahí, a dónde me lleva, ¿sí? Y cuál es su frecuencia. Hoy no tenemos información y esto es parte de la revalorización. Proporcionar información al usuario en todos los puntos de contacto con el sistema, hoy no lo tiene. Hacer uso de las tecnologías, hoy hay un filón, casi diría yo, de posibilidades para incorporar las tecnologías, para informar sobre el sistema, para poder saber cuándo llegas. Esto en muchas ciudades se hacen los hackathons, se trabaja sobre el planteo de que se desarrolle, hasta los recursos locales desarrollen algún tipo de aplicación. Por lo tanto, creemos que tiene que estar incorporado también en esto, y es lo que hemos acordado también. Y por otro lado, proponemos y hemos acordado hacer algún tipo de intervención urbana en el centro de la ciudad, lo que llamaríamos un intercambiador, que es un poco lo que el intendente planteaba. ¿Y en qué consiste eso? Abarcaría la manzana ubicada en las calles Rivadavia, Belgrano, Moreno y Dorrego, que me falta ahí, ¿sí? Para nosotros es lo que llamamos una zona calma. Una zona calma implica una zona donde el vehículo no puede pasar a la velocidad que quiere, sino a la velocidad que nosotros le dejamos con el diseño. Con carriles exclusivos para el transporte público. Ese intercambiador tiene que tener paradores accesibles. Estamos hablando de accesibilidad física, estamos hablando de rampas como corresponden, de alturas para llegar a un colectivo. Hoy cuando nos queremos subir a un colectivo tenemos 40 centímetros como mínimo desde la calle hasta el primer escalón. Después tenemos algunos escalones más, pero hasta el primer escalón tenemos 40 centímetros. Eso para una persona con movilidad reducida, que no necesariamente es una persona que anda en silla de rueda, como muchas veces interpretamos, sino que termina siendo una persona mayor, una persona con dificultades momentáneas, o una persona con 2 bolsas en la mano que entonces ya no se puede agarrar ni de la baranda. Eso es una persona con movilidad reducida. Entonces debería tener en algunos sectores como mínimo, aquellos sectores donde hay mayor ascenso y descenso, este tipo de equipamientos. Ajustar los anchos de carriles para los modos motorizados y por otro lado también el planteo de analizar la posibilidad de los pisos bajos como una forma también de ir trabajándolo. Pero ahí tienen un poco el esquema general de la calle Rivadavia. A ver, voy a intentar, que acá me dijeron que este funciona, el puntero. La calle Belgrano, ahora vamos a ver de qué se trata, la calle Rivadavia y la calle Dorrego. Ustedes hoy al sistema lo conocen porque la calle Belgrano está sí, pero en realidad hoy están en Torcuato. La idea es trasladar esas paradas a la cuadra de Copelectric, ¿sí? Y mantener las paradas que tenemos en Dorrego. Y ahora vamos a ver un poco el perfil de este planteo. La idea es que esto sea todo un gran intercambiador donde yo me baje del transporte público y si quiero tomar otra línea, puede ser que esté sobre la misma calle Belgrano, pero también puede ser que vaya hacia otro lado y entonces yo tenga que ir por Dorrego. Sin bajar de la vereda yo puedo ir directamente a las paradas de la calle Dorrego.